Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo conformado por David Núñez y Carmen Meneses y les vamos a presentar el proyecto de sistemas automáticos de control de un motor síncrono marca Siemens 1K-F7. Inicialmente, nosotros estábamos trabajando con un sistema Siemens compuesto por un motor que era controlado por un variador de velocidad. Sin embargo, este sistema no podía dejarse en bucle abierta, por lo que se decidió finalmente trabajar solo con el motor de este sistema. La planta de nuestro sistema es un motor síncrono Siemens 1K-F7, como ya se había comentado. Este es un motor de corriente alterna que se caracteriza porque la rotación de su eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Además, su velocidad de giro es constante y depende tanto de la frecuencia de la red eléctrica a la que está conectada como al número de polos del motor. Esta velocidad se conoce como velocidad de sincronismo. Este servomecanismo es un motor de AC, pero según la información que se encontró en el manual de funciones S110, el modelado de este motor puede simplificarse como si fuera un motor de DC, en el cual tuvimos en cuenta la inductancia, la resistencia del motor, pero también la velocidad angular, el torque y la fricción en el eje. Teniendo entonces nuestro modelo circuital equivalente, se procedió a utilizar ley de Kirchhoff para hallar la siguiente ecuación. Realizando el respectivo tratamiento matemático a esta ecuación, llegamos a la siguiente función de transferencia del modelo de nuestra planta. Después de intentar dejar nuestro sistema en bucle abierta para encontrar los parámetros del motor, nos dimos cuenta de que esto no era posible, por lo cual, buscando en el manual de funciones del S110, nos encontramos que realizando una serie de pasos, mediante el software podríamos encontrar los parámetros. De esta manera se introdujeron los datos de placa del motor, además de los datos del encoder, y habilitamos la opción de cálculo completo de los datos del motor. Y así fue como encontramos los valores de los parámetros que utilizamos en nuestra función de transferencia. Al simular la planta en SILAB, podemos observar la respuesta ante un escalón unitario de un sistema característico de primer orden. Además, podemos observar un tiempo de estabilización según el criterio del 5% de 3.41 milisegundos y una ganancia de 2.32. Diseñamos nuestra planta en amplificadores operacionales. Para esto utilizamos los parámetros que tiene nuestra función de transferencia e intentamos igualarlo con la salida de un circuito integrador. Suponemos un condensador de 0.1 microfarad, entonces separando los términos encontramos que R1 va a ser igual a 11.147 ohm y R2 va a ser igual a 4.790. Se simuló la planta en amplificadores operacionales usando el software Multisim, donde se le aplicó un escalón unitario para observar su comportamiento. De aquí obtuvimos la siguiente gráfica, donde podemos observar que tuvo una estabilización de 3 milisegundos y tuvo una amplitud máxima de 2.3 volts. Este resultado concuerda con la simulación anterior. Al conectar el montaje de la planta en amplificadores a la View en bucle abierta e intentar caracterizarla, obtuvimos la siguiente forma de onda. Como podemos observar, no es una forma de onda muy definida. Esto se debe a que nuestra planta responde muy rápidamente y la View solo puede mostrar cada milisegundo. Por lo tanto, este software no nos sirve ni para la caracterización de la planta ni para la simulación del controlador, ya que las respuestas que vamos a obtener son como las observadas en esta diapositiva, en las que no se puede observar una forma de onda muy definida debido a la rapidez de respuesta de nuestro sistema. Para realizar el diseño del controlador de nuestra planta, se tuvieron en cuenta las siguientes especificaciones: un error de estado estacionario igual a 0, un Rho menor igual a 0.5 y un tiempo de estabilización igual a 2 milisegundos. Para cumplir con estas especificaciones, decidimos utilizar un controlador PI. Después de esto se procedió a realizar los respectivos cálculos, usando para ello el criterio de fase y criterio de magnitud.
Aquí podemos ver la bucle resultante con nuestro controlador PI, del cual sale la siguiente función. Entonces tenemos como incógnitas el Kp y el 1 sobre el Ti, del cual utilizaremos el criterio del ángulo para hallar el 1 sobre Ti, del cual encontramos que es igual a 3567. Luego, por criterio de magnitud, encontramos que el Kp sería igual a 0,5371. Por tanto, nuestro controlador PI estará representado por la siguiente expresión. Aquí podemos observar la validación de nuestro controlador en Scilab utilizando Xcos. Como podemos observar, tenemos en rojo la señal de la planta, en negro la señal del sistema controlado y en verde la señal de entrada. Como podemos observar, nuestro sistema controlado tiene un error de estado estacionario de 0, ya que la señal está sobre la señal de entrada, es decir, que no hay diferencia entre ellas, y se observa una reducción del tiempo de estabilización en comparación al de la planta de aproximadamente 2 milisegundos. En esta imagen podemos observar una comparación entre la planta y el sistema controlado en MATLAB. La planta la podemos apreciar en color azul y el sistema controlado en color verde. El tiempo de estabilización según el criterio del 5% para la planta fue de 3.41 milisegundos y para el sistema controlado fue de 2.41 milisegundos. El sobrepaso observado en el sistema controlado es de un 20%. Teóricamente, se determinó que el sobrepaso era de un 16%, por lo que tenemos un pequeño margen de error entre lo simulado y lo encontrado teóricamente. Teniendo la función de nuestro controlador PI, se procedió a implementar la expresión en amplificadores operacionales. Para esto, lo que se hizo fue llevarla a esta expresión que es equivalente. La función la implementamos en 3 etapas. La primera es una etapa integradora, la segunda es de ganancia, y estas dos se conectan en paralelo, y su salida se acopla con la tercera etapa, que es un sumador. En la etapa integradora, utilizando un condensador de 1 microfarad, se encontró que la resistencia de R1 debía ser de 522,054. En la etapa de ganancia, si esta era de 0,5371, usamos como resistencia inicial R1 de 10 kΩ, por lo tanto, R2 fue igual a 5371. Para la realimentación del circuito, se utilizó un circuito restador, el cual debía ser de ganancia unitaria, por tanto nuestras resistencias fueron de 1 kΩ. Aquí tenemos entonces la implementación del sistema en amplificadores operacionales, donde tenemos todas las etapas. Tenemos la planta, tenemos el controlador, tenemos la realimentación en el circuito restador, y esta fue la señal que obtuvimos al simular en el software Multisim. Podemos observar una respuesta subamortiguada, con un sobrepico aproximado de 2.42 volts. La señal se estabiliza en 2 milisegundos. Este concuerda con la realizada en Xcos, lo cual indica que la planta controlada que se implementó en amplificadores operacionales tiene una respuesta correcta para su análisis en la entrada y la salida. Por último, se realizó el montaje de la planta y el controlador en amplificadores operacionales. Esto lo hicimos con el objetivo de tener una respuesta real por medio del osciloscopio. Aquí podemos observar los resultados del montaje en amplificadores operacionales al conectarlos a un osciloscopio. La primera imagen es la señal de la planta a un escalón. Al ser las divisiones de 1 volt, podemos determinar que la señal de entrada fue de 2 volts. Por ende, la ganancia estaría duplicada y es de aproximadamente 2.5 volts. El tiempo de estabilización se puede observar en la gráfica de abajo y es de aproximadamente 4 milisegundos. Aquí no se consideró ningún criterio para determinar este valor, solo se observó en qué valor dejaba de variar significativamente la señal exponencial.
Aquí observamos los resultados del montaje del sistema controlado en amplificadores operacionales. La primera imagen es la respuesta del sistema controlado ante un escalón. Y la segunda imagen es esta misma respuesta, pero en ella podemos observar que la estabilización del sistema fue en aproximadamente 2 milisegundos, que el error de estado estacionario fue de 0 y que el sobrepaso fue de aproximadamente 20%. Como una de las conclusiones más importantes de este trabajo, se pudo comprobar teórica y experimentalmente que el controlador cumple con los parámetros de diseño, ya que su error de estado estacionario fue de 0, su tiempo de estabilización de 2.41 milisegundos, muy aproximado a 2 milisegundos, que era lo que se planteaba inicialmente. Además, se comprobó esto en las simulaciones y en los resultados obtenidos en el montaje en amplificadores. Experimentalmente también se observó que el sobrepico fue de 20% aproximadamente, en las simulaciones fue de 19.9%, es decir, 20%, y teóricamente el máximo sobrepico calculado fue de 16%, es decir, que el error en estos valores fue muy poco. Otro detalle importante de esta investigación fue que nuestro sistema no pudo ser validado en LabVIEW, ya que al intentar validar la planta en este software, obtuvimos una señal de respuesta muy difusa, de aproximadamente 2 puntos de muestreo. Esto se debe a que la planta respondía muy rápidamente y LabVIEW solo muestrea cada milisegundo. Observando este comportamiento, se decidió no utilizar este software para validar el controlador, ya que este respondía mucho más rápido que la planta. Por lo tanto, se decidió solo trabajar con los resultados obtenidos en el montaje en amplificadores operacionales y con las herramientas de MATLAB, Scilab y Multisim.